Hola a todos. Muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. El regreso con un golpe inesperado. El tren se detuvo con un chirrido agudo y el corazón de Alba pareció detenerse junto con él. Llevaba años imaginando ese momento. Volver a su pueblo costero en Galicia, pero nada la había preparado para lo que ocurrió apenas puso un pie en el andén. Su maleta repleta de recuerdos y ropa mal doblada se abrió de golpe cuando tropezó con el bordillo. De repente, libros, camisetas y una bufanda vieja rodaron por el suelo húmedo de la estación. Un murmullo de risas contenidas se extendió a su alrededor. Ella, agachada, sintió que el calor le subía al rostro, pero no tuvo tiempo de hundirse en la vergüenza. Dos manos firmes recogieron su bufanda antes que ella. Alba levantó la mirada y se congeló. Mateo, el mismo chico con el que había compartido veranos de juegos en la playa y silencios adolescentes, ahora convertido en un hombre distinto, más serio, más seguro, pero con la misma mirada oscura que la atravesaba como entonces. «Veo que sigues siendo un poco torpe», dijo él, con una sonrisa leve. Alba intentó reírse, pero las palabras se le atragantaron. Juntos recogieron sus cosas, sus manos chocando una y otra vez entre los objetos desperdigados. En ese caos ridículo ocurrió lo impensado, un instante en el que los dos se inclinaron al mismo tiempo, sus rostros demasiado cerca, y un beso escapó, breve, torpe, imposible de justificar. El silencio que siguió fue más fuerte que el ruido de los trenes. Nadie lo había planeado, ninguno lo esperaba. Alba retrocedió, con el corazón golpeando en su pecho, mientras Mateo bajaba la mirada, como si nada hubiera pasado. El andén quedó atrás, pero esa chispa inesperada viajó con ellos. Y Alba, aún con las manos temblando, se preguntó, ¿qué acaba de pasar? Parte 2. La cena con silencios pesados. La casa de los padres de Alba olía a mar y a pan recién hecho. En la mesa, los platos brillaban con sardinas asadas, pan rústico y una jarra de vino joven. Todo parecía una escena típica de bienvenida, pero dentro de Alba nada era normal. Cada vez que levantaba la vista, encontraba los ojos de Mateo, y en ese cruce había algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Cuéntanos de Berlín», hija, pidió su madre, sirviéndole más pescado. Alba habló de su trabajo, de los tranvías, de los inviernos interminables. Sonreía, pero sentía el peso de la mentira. Lo único que ocupaba su mente era aquel instante en el andén. Mateo, sentado frente a ella, parecía demasiado tranquilo. Respondía a las preguntas del padre de Alba sobre el puerto, sobre el trabajo con barcos, y lo hacía con una seguridad que contrastaba con la tensión que palpitaba bajo la mesa. Sus rodillas casi rozaban las de ella. La madre los observaba con cierta curiosidad. «Os veo raros», como si escondierais algo, comentó, medio en broma. Alba casi se atraganta con el vino. Mateo soltó una risa breve, demasiado ensayada. «Nada de eso». «Supongo que estamos cansados», dijo. La conversación continuó entre risas y anécdotas de vecinos, pero la cena estaba marcada por lo no dicho. Alba sentía que en cualquier momento la verdad podía escaparse de sus labios. Cuando levantaron los platos, Mateo se levantó también. «Voy a dar una vuelta», anunció. Nadie dijo nada. Alba lo siguió con la mirada, sabiendo que esa salida era solo el inicio de algo que ya no podían detener. Parte 3. La noche y la línea cruzada. La casa dormía, pero Alba no lograba cerrar los ojos. Su cuarto seguía igual que cuando tenía 16, pósters descoloridos, libros torcidos en la estantería y la ventana abierta al murmullo del mar. Se revolvió entre las sábanas hasta que decidió levantarse. El aire fresco la recibió con olor a sal y a lluvia próxima. En el patio distinguió una silueta. Mateo estaba allí, apoyado contra la verja, como si también huyera del sueño. Alba bajó las escaleras en silencio. Cuando él levantó la vista, no dijo nada. Solo la observó con esa calma que la desarmaba. Comenzaron a hablar despacio. Ella comentó el frío de Berlín, él habló de jornadas eternas en el puerto. Pero en medio de esas palabras comunes se filtraba otra verdad. «Has cambiado», murmuró Mateo, casi sin mirarla. Alba tragó saliva.
¿Eso es bueno o malo? Él sonrió, pero no respondió. El viento trajo las primeras gotas de lluvia, golpeando el suelo de piedra. Se refugiaron bajo el alero de la casa, demasiado cerca uno del otro. El silencio se volvió insoportable. Fue entonces cuando ocurrió. Un beso que no buscaba ternura ni claridad, sino la confesión muda de todo lo que habían callado. Duró lo justo para dejar un vacío inmenso cuando se apartaron. Mateo bajó la cabeza, como si se arrepintiera de inmediato. Alba sintió un vértigo extraño. No era felicidad, era una mezcla de miedo y deseo. Esto no debería, susurró ella, pero no terminó la frase. La lluvia arreció. Ninguno dio un paso atrás. Y sin embargo, ambos sabían que habían cruzado un límite del que no habría regreso. Parte 4. La mañana de los desconocidos. El amanecer llegó con olor a café y pan tostado. Alba bajó a la cocina con el corazón aún revuelto por lo ocurrido la noche anterior. Se obligó a sonreír cuando su madre la saludó con entusiasmo. Sobre la mesa había mermelada, fruta y queso fresco. Todo parecía perfecto, salvo por la incomodidad que latía entre las paredes. Mateo ya estaba allí, sentado frente al padre de Alba, hablando de barcos y mareas como si la noche no hubiera dejado cicatriz alguna. Su tono era tranquilo, casi despreocupado, y esa naturalidad lo hacía aún más difícil de soportar. Alba se sentó, intentando no mirarlo. Cada movimiento, cada gesto de él, la mantenía alerta. Cuando sus manos se cruzaron por accidente al pasarle la sal, un escalofrío la recorrió. Fingió que no había pasado nada. ¿Dormiste bien?, preguntó su madre mientras servía café. Sí, claro, respondió Alba, demasiado rápido. Su padre rió. No parece, tienes los ojos rojos. Ella bajó la mirada, incómoda. Nadie insistió, pero el comentario quedó flotando en el aire como una señal. Mateo aprovechó la primera pausa para levantarse y ayudar con la leña del patio. Alba lo siguió con los ojos sin querer, como atraída por un imán. Sintió que todo estaba a punto de descubrirse, como si el secreto se filtrara en cada gesto torpe. La mañana continuó entre charlas triviales, pero para Alba nada sonaba normal. Su pecho era un tambor de dudas y certezas calladas, y al ver a Mateo reír con su padre pensó, ¿cuánto tiempo podremos fingir? Parte 5. La casa en silencio. La tarde comenzó tranquila. Los padres de Alba se despidieron con prisas. Tenían que viajar al pueblo vecino para ayudar a unos familiares. «Volveremos mañana temprano», dijo la madre, dejando la casa en un silencio que de inmediato se volvió incómodo. Alba encendió la televisión, pero el murmullo de voces ajenas no logró disimular la tensión. Mateo hojeaba una revista vieja en el sofá, como si el papel pudiera distraerlo de lo evidente. Entre ellos, el aire era denso. Cada palabra parecía innecesaria. «¿Quieres té?», preguntó Alba, más por llenar el vacío que por cortesía. «Claro», respondió él, sin levantar la vista. El reloj avanzaba lento, hasta que de pronto la casa se oscureció. Un apagón repentino. Las luces se apagaron, la televisión cayó y el silencio se hizo total. Alba buscó una vela en la cocina y, al encenderla, la llama pequeña iluminó apenas sus rostros. Se sentaron frente a frente, con la mesa como único testigo. Al principio hablaron de tonterías, el clima, el puerto, recuerdos de infancia. Pero poco a poco las frases se volvieron más cortas, más cargadas de lo que no decían. «¿Y si todo esto es un error?», preguntó Alba, apenas audible. Mateo la miró fijamente, su sombra oscilando con la luz de la vela. «¿Y si no?», contestó. El silencio volvió, más pesado que nunca. El viento golpeaba las ventanas, y en medio de la oscuridad, Alba supo que esa conversación era solo el principio de algo que no sabrían controlar. Parte 6. Consecuencias y un adiós inesperado. La mañana siguiente llegó con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Los padres de Alba regresaron del viaje temprano, llenos de historias triviales sobre vecinos y caminos embarrados, ajenos a la tensión que aún flotaba en la casa. Alba y Mateo se sentaron a desayunar como si nada hubiera pasado, pero sus miradas evitaban encontrarse. Cada sorbo de café y cada mordida a la tostada eran un recordatorio de la distancia que de repente se había abierto entre ellos.
Mateo miró por la ventana hacia el puerto, el sol reflejándose en el agua, y luego bajó la cabeza. Alba quiso decir algo, cualquier cosa, pero sus labios se negaron a moverse. Sentía el peso de la noche, la chispa que había encendido el primer beso y el segundo, la electricidad silenciosa de palabras no dichas, y comprendió que no podía existir un retorno a lo que había sido antes. Mientras los padres hablaban de planes para la tarde, Mateo recibió un mensaje en su teléfono. Alba lo vio apenas y su corazón se aceleró, pero él lo abrió y leyó en silencio. Levantó la mirada y con un gesto mínimo indicó que debía salir. Antes de irse, sus dedos rozaron los de Alba de manera breve, como un adiós que decía más que cualquier frase. Cuando Alba recogió su taza de café, vio la pantalla de su propio teléfono iluminarse. Un solo mensaje de Mateo. Una palabra que cortó el aire y el tiempo a la vez. Olvídalo. Alba cerró los ojos, sintiendo una mezcla de sorpresa, tristeza y extraña liberación. Comprendió que algunas historias no necesitan explicaciones, que algunos momentos quedan para siempre grabados en la memoria, aunque jamás se repitan. La luz del sol entraba por la ventana, el puerto brillaba afuera, y por primera vez, Alba permitió que un hilo de sonrisa triste se dibujara en sus labios, sabiendo que la vida continuaría, pero algo se había transformado para siempre.